Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer nuevamente de poder encontrar a través de este medio y poder compartir un momento de la palabra del Señor que nos lleva a aprender y a comprender en cierta parte el plan y el programa de Dios. No se olvide que estamos tratando el tema del Apocalipsis y hemos estado trabajando por varios capítulos y versículos prácticamente para desglosar lo que es el inicio del Apocalipsis. Y hemos determinado este estudio, la consumación del plan eterno de Dios. Amén. La consumación del plan eterno de Dios, que hace que nosotros nos podamos inducir o introducir prácticamente en cada versículo y en cada capítulo del estudio del Apocalipsis. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse con este tiempo, con nuestra congregación también. Reciban un saludo de nuestra congregación a los que nos miran a través de este medio en diferentes países. Bueno, vamos a tratar de hacer un corto resumen de lo que hemos visto la semana pasada. Habíamos prácticamente avanzado hasta el versículo 8 del capítulo 1 y hemos desglosado parte por parte tratando de dar un amplio concepto de quién escribe, de cuál es el plan de Dios para poder iniciar este estudio. Amén. Entonces, habíamos visto la revelación dada por Dios, entonces el autor, el contenido, el método que se utilizó, el testimonio que da Juan prácticamente de este escrito. También vemos la promesa, la bendición, lo vimos las salutaciones a los lectores, como Dios Padre, como Dios Espíritu Santo y como Dios Hijo, identificando muy bien el grupo de la Trinidad, si se puede decir. Amén. Y también se vio la confirmación del cumplimiento de la promesa. Ahora nos vamos a focalizar prácticamente en el versículo 9. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a avanzar en el capítulo 1 siempre, en el versículo 9. Y quiero que entendamos por qué hemos separado esas dos partes, porque en la primera parte habíamos visto todo lo que es la identificación de quién escribe y todo eso. Pero esta vez vamos a ver prácticamente la revelación del Cristo glorificado en estos versículos. ¿Amén? Entonces, en el versículo 9 del capítulo 1 siempre, dice de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Vamos a leerlo hasta ahí. Amén. Primera cosa que tenemos que identificar es que el escritor el autor humano, si se puede decir, comienza diciendo: yo, Juan. Primera cosa, se identifica. Lo que eso nos da la seguridad y la certeza de quién es el que está escribiendo estos escritos en este momento. Entonces él se identifica diciendo: yo, Juan, y dice algo muy interesante, porque dice: hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Amén. Entonces Juan da el testimonio de un testigo responsable, cuyas palabras transmiten peso y autoridad. Al mismo tiempo se identifica plenamente con sus lectores en tribulación, en reino y en paciencia de Jesucristo. Ahora, yo quiero que nos detengamos un momento y digamos, primeramente se identifica como hermano. Él no se separa al decir yo soy apóstol o yo soy el encargado. No. Primera cosa que él da a conocer, dice su nombre, pero también dice vuestro hermano, o sea, lavado por la misma sangre de Jesucristo, el cual nos lavó a nosotros también y nos hizo hijos, coherederos de la gracia de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que dice yo, Juan, vuestro hermano. Y dice, y copartícipe vuestro en la tribulación. Esto es muy interesante, porque cuando dice copartícipe, quiere decir que él también
está involucrado en la misma tribulación que usted tiene o que yo tengo o que los hermanos tienen, ¿sí? Eso nos hace que Juan se identifique con las mismas tribulaciones. Ahora, ¿qué es una tribulación? Aludida aquí se refiere a los sufrimientos que el cristiano experimenta en el mundo. Amén. Vamos a Juan capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículos 33. ¿Qué nos enseña Juan? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesucristo nos hace una promesa de darnos paz y tranquilidad, pero también nos hace acuerdo que habrá tribulación, ¿sí? Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Hay una promesa que nos permite a cada uno de nosotros entender que en este mundo en el que vivimos, en este mundo al cual pertenecemos, siempre tendremos aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y Él da una promesa de vencer al mundo. Y esa promesa tenemos que apoderarnos nosotros para entender que la tribulación será pasajera. Pero todos pasaremos por tribulación. Aquí quiero hacer un paréntesis porque no estamos hablando de una tribulación después de la venida de Jesucristo. No de esa tribulación. Estamos hablando de una tribulación, de problemas, de cosas, o mismo podemos decir hasta de consecuencias de nuestros errores o pecados. Amén. De esa tribulación. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El reino, en el griego basileia, tiene que ver con el reino del Mesías. Todo creyente anticipa entrar en ese reino y disfrutar de esas bendiciones o de las bendiciones que Jesús nos ha prometido. Todos estamos esperando que esa venida, esa gran venida del Señor, que todos estamos anhelando que sea pronto, es para poder justamente ingresar a ese reino, poder ser parte de cada uno de esas promesas que el Señor nos dio, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, de esas calles de oro, de ese mar de cristal, de todas esas promesas, todas esas ricas promesas que el Señor nos ha dado, nosotros podamos ser partícipes de eso. Amén. Entonces, anhelamos ese reino. Así es que todo creyente tiene que anticipar esa bendición. Decir, Señor, yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero llegar y prepararnos, tanto espiritualmente como también humanamente. Amén. Ahora, dice algo muy interesante también, y en la paciencia de Jesucristo. A ver, ese es un sustantivo muy interesante. Paciencia, en el griego quiere decir hipomene, que significa resistencia o aguante bajo el peso de la prueba. Repito, que significa resistencia o aguante bajo el peso de la prueba. El término paciencia connota la esperanza de fe que resulta en la resistencia y la fortaleza. Amén. Muy interesante el concepto que nosotros acabamos de leer, porque dice la resistencia y el aguante. Y nos habla de una paciencia que muchas veces es tan volátil, es tan rápida, que no logramos entender que la fe produce paciencia. Y nuestra paciencia a veces es tan explosiva y que en las mínimas detalles, y porque estamos acostumbrados a las cosas rápidas, a las cosas express, hace que nuestra paciencia se destruya fácilmente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué es lo que pasa cuando usted recibe un video, por ejemplo, en su teléfono que le envió un hermano, un amigo, y quiere abrirlo y se demora en cargar y está ahí viendo la flechita que da la vuelta y usted está ahí y quiere tenerlo ya, rapidito? Pero
eso es una muestra de una insuficiencia de paciencia, porque todas las cosas, por más rápidas que sean, tenemos que esperar. Hay cosas que nosotros hemos logrado y hemos conseguido en la vida justamente porque hemos sabido esperar. Y saber esperar hace que nuestra fe se fortalezca en lo que se llama paciencia. Así es que resistencia o aguante bajo el peso de la prueba. La prueba puede ser muy, muy dura, muy complicada, pero no debe dejar usted de tener fe, que Jesucristo está con usted y que pasará por ese valle de sombra, que pasará por ahí indiscutiblemente, pero Jesús estará con usted. No habrá nada que a usted lo pueda detener y su paciencia va a marcar la diferencia en lo que usted va a hacer o determinar en ese momento de prueba. Entonces, en la paciencia de Jesucristo, dice, el orden de los tres, tribulación, reino y paciencia, es instructivo, puesto que el presente es un tiempo de tribulación y el reino de un periodo futuro de bendición. Los creyentes deben, entre tanto, ejercer esa clase de resistencia paciente que fue ejemplificada por Jesucristo. Jesús no se desesperó. Jesús era marcado, yo pienso, diría prácticamente por esa paciencia. Si tenía que ir a ver a un amigo enfermo, él tomaba su tiempo e iba. Él no se desesperaba. Si tenía que salir, la Biblia nos cuenta la historia de que sus discípulos ya partieron en la canoa y prácticamente él los alcanzó después caminando sobre el mar. ¿Por qué? Porque él no estaba desesperado. Él tenía paciencia. Vino una tormenta y solo él se quedó durmiendo ahí, teniendo paciencia, sin tener que desesperarse. Él confiaba plenamente, primeramente en el Padre, en lo que Él es, y su fe nunca menguaba. Nosotros tenemos que aprender de Él. En el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, muchas veces queremos una respuesta inmediata, pero lleva tiempo, hermano. Lleva mucho tiempo. No va a permanecer eternamente, pero sí va a hacer que nosotros optemos por algo muy diferente conforme al concepto de paciencia y conforme al concepto de fe que tengamos sobre Jesucristo. Eso es muy importante recordarlo, no lo olviden. Entonces, dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y continúa el versículo 9 y dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. Estaba en la isla llamada Patmos. Estaba en la isla llamada Patmos, está dando también la identificación del lugar donde se encontraba. ¿Ok? La tribulación era real en la experiencia de Juan. No era algo como decíamos al principio, no era un cuento de vieja, no es periódico de ayer, es periódico de hoy. ¿Sí? Tenemos que entender que lo que estaba pasando Juan en el momento era un momento también de tribulación. Él estaba prácticamente en esa isla pagando, entre comillas, un precio que no debía prácticamente por el pueblo romano. Ahora, ¿qué quiere decir? Patmos es una pequeña isla rocosa de unos 14 kilómetros de largo por cerca de 3.5 kilómetros de ancho y 24 kilómetros de circunferencia, situada justo al sur de la costa de la actual Turquía. Amén. O sea, Juan da a describir dónde se encontraba, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba viviendo y dice, yo soy copartícipe también de lo que ustedes también pueden estar pasando en otros lados. Amén. No olvidemos eso. Ahora, vamos un poquito más acá y vamos a ver en el versículo 9 mismo dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ahora esto es muy interesante, porque Juan, al momento de decir, hermano y copartícipe de vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla de Patmos, da a conocer el lugar donde se encontraba, pero dice el por qué se encontraba ahí. Dice, por causa de la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo. O sea, él no estaba ahí porque le encontraron robando o golpeando a alguien. No, 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 no. Él estaba ahí por hablar la palabra de Dios. Por eso dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Dice, en el versículo 10 parece enseñar que cuando Juan estaba en Patmos, Dios le hizo experimentar un éxtasis parecido al que tuvo prácticamente el apóstol Pablo. Él transportó espiritualmente al apóstol y lo puso en una situación donde contempló las escenas de lo que ha de ocurrir durante el periodo de tiempo que es en el Antiguo Testamento. Se llama el día de Jehová y en el Nuevo Testamento el día del Señor. ¿Sí? Entonces Juan mira lo que el Señor le está mostrando de las cosas que iban a suceder. Entonces, y dice, y oí una gran voz como de trompeta. Cuando dice, la primera experiencia de Juan, después de ser colocado en el día del Señor, fue oír una gran voz que el apóstol lo compara como el sonido de una trompeta. El sonido de la trompeta habla de solemnidad. La gran voz es para convocar a quienes lo oyen. ¿Sí? Recuerda que en el versículo 1 decía, para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró, dice, enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Y dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ya lo habíamos leído anteriormente en la semana pasada, que hace que nosotros repitamos aquí en esta parte, diciéndonos prácticamente la voz que escuchó del Señor como de trompeta, tenía que hacer una voz fuerte, de autoridad sobre todo, y para que se sepa de quién era el que estaba detrás de esa voz. Entonces, dice lo siguiente, dice, el Señor manda a Juan a escribir la visión en un libro, porque después de eso dice, y oí detrás de una gran voz de una trompeta que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Dice, escribe un libro, ¿sí? Da a conocer quién es primeramente. En este caso dice el Señor, yo soy el alfa y omega, y habíamos tomado esa descripción en la semana pasada y decíamos que el alfa y omega abarca toda una temporada, el principio y el fin. No hay espacio vacío en medio de ese periodo. Por eso se hace llamar el alfa y omega. Amén. El primero y el último. Dice, escriben un libro. Ahora, cuando hablamos de el Señor manda a Juan a escribir la visión en un libro, o sea, en un rollo, como se conocía en la época, Juan debía escribir solo lo que le era revelado y además debía enviarlo escrito a las 7 iglesias o congregaciones concretas localizadas en el Asia Menor. ¿Sí? No se olvide que después del capítulo 1 que vamos a desarrollar, vamos a pasar al capítulo 2. En el capítulo 2 están los mensajes a las 7 iglesias y vamos a tratar de desarrollar una por una y tratar de comprender al máximo lo que el Señor quería mostrar con la descripción de estas 7 iglesias. Entonces, el Señor dice, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Da aquí a conocer de ya el Señor las 7 iglesias a las cuales tenía que escribir y a las cuales les tenía que enviar la revelación. Ahora, ¿en el que nos dice el versículo 12? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, 7 candeleros de oro
en medio de los 7 candeleros una semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a pararnos ahí, versículo 12 y 13. Es muy interesante porque aquí nos dice algo, vamos a buscar aquí, dice, en este versículo Juan es la figura literaria llamada metonimia, de efecto. De forma concreta emplea la acción o el efecto por la persona que produce el efecto o por el autor de la misma. Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. El sustantivo la voz se usa en un lugar del pronombre al, a o el, aquel, si quiere decirlo así. En vez de ver a una persona, Juan vio 7 candeleros de oro. Él quería ver de dónde venía esa voz, y el momento que él, si se regresa a mirar en sus espaldas prácticamente, dice, y vuelto vi 7 candeleros en el versículo 12, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Cuando aquí quiere también enseñar el Señor, identifica las 7 iglesias, que lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer un pequeño avance de lo que va a ser. Prácticamente las 7 iglesias abarcan el cuerpo de Cristo. Entonces, Él se muestra como tal y dice, vestido semejante al Hijo del Hombre, pero vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué dice el versículo 14? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Ahora, vestido dice de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El Señor está vestido con un traje de gala que alcanza hasta sus pies. No está ceñido por la cintura para el servicio, sino más bien está vestido con un traje de sacerdote y de juez. Amén. El aspecto del sacerdote no en servicios sacerdotales, sino en carácter judicial. El vestido que alcanza hasta los pies del Señor habla de su dignidad real y de su carácter como sacerdote y juez. ¿Ok? Si identificamos la vestidura del Señor, de cómo Él estaba vestido, no estaba prácticamente en una función sacerdotal, dice, pero estaba en una función más bien judicial. ¿Por qué estaba vestido de una función judicial? La pregunta es la que nos debemos hacer todos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos da un paréntesis o nos enseña el camino hacia dónde vamos nosotros para comenzar a dar el mensaje que el Señor tenía acerca de los tiempos finales que iba a suceder. Entonces, hay juicios que se iban a desatar, hay juicios que están por venir, hay juicios que nosotros como seres creyentes o seres convertidos a la palabra del Señor o al Evangelio, como decimos muchos, lo sabemos, está descrita aquí en la Biblia. Y que Juan, de la misma manera que nosotros sabemos y queremos nosotros por todos los medios tratar de informarle, de hacerle saber, hacerle entender que Jesucristo viene pronto, aquí el Señor también, y Juan sobre todo al escribir el Apocalipsis, nos quiere mostrar qué es lo que va a suceder. Y nos quiere prevenir, como el buen padre que le dice a su hijo, ten cuidado, no vayas por ese lugar, es peligroso, o no salgas a tales horas porque es complicado, es malo, el lugar no es bueno. Entonces, como buen padre, Jesucristo nos quiere prevenir de las cosas que van a suceder.
Y nosotros no tenemos que hacer caso omiso a todas esas cosas, porque si no, estaríamos nosotros mismos como creyentes poniendo en tela de duda lo que la palabra del Señor nos dice aquí en el libro del Apocalipsis. Amén. Entonces, dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. La descripción de la cabeza y los cabellos del Señor se corresponden con las palabras de Daniel capítulo 7 versículo 9. Los calificativos como blanca lana y como nieve sugiere la deslumbrante pureza de la eterna sabiduría de nuestro Dios. Todo tiene un significado. Cada palabra, cada frase, cada descripción que Juan nos da del Señor o la descripción que el Señor mismo se hace, tiene un significado. La cabellera tan blanca, como dice aquí, habla de la pureza deslumbrante y de la eterna sabiduría de nuestro Dios. Juan no quería pasar por ningún tipo de detalle de lo que estaba viendo y de lo que estaba experimentando en ese momento. Dice, en el mismo versículo dice, sus ojos como llama de fuego. La idea de esta frase, aquí es interesante, la idea de esta frase se relaciona con el carácter escudriñador y penetrante de su santidad, redarguyendo y consumiendo a sus enemigos. Amén. O sea, la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todo lado. O sea, no hay lugar donde nosotros nos podamos esconder o ponernos, ni debajo del sol, ni por debajo de las aguas, no. Nosotros estamos siendo, si quiere tomar esta palabra, controlados, que no me gusta, pero bueno, de parte de Dios. Dios nos mira, Dios sabe dónde estamos, Dios sabe de lo que hacemos. A Dios no le coge de sorpresa el lugar donde usted está. Dios lo sabe. Entonces, cuando aquí dice sus ojos como llama de fuego, habla de esa idea, de ese carácter escudriñador, de decir que el Señor te mira como si te miraras un doctor en una radiografía y sabe totalmente lo que está por adentro y lo que está por afuera. No dejemos de pensar en todas estas cosas, en cada uno de estos detalles que nos hablan justamente del poderío de Dios, de la omnipotencia y de la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice el versículo 15? Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno. El apóstol describe los pies del Señor como de bronce fino y brillante que ha sido calentado en un horno. El vocablo refulgente transmite la idea de que el bronce arde y resplandece como si estuviese en un crisol. El blanco y refulgente color del bronce sugiere que nunca muere y que su juicio consumidor es irresistible. Esos pies de juicio aplastarán a los malvados y los convertirán en ceniza cuando venga por segunda vez con poder y con gloria. ¿Sí? Hace una descripción de los pies del Señor semejantes al bronce bruñido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos acaba de decir aquí la parte que acabo de leerlo, refulgente transmite la idea de que el bronce arde y resplandece y aún estuviera en un crisol. Esa es la parte, el poder que representa el bronce en los pies de Jesús. Ahora, pasemos y dice a la segunda partecita de la misma frase, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice, habla de una majestuosidad desbordante que va más allá del poder de control del hombre. El término estruendo habla del rugiente sonido de un furioso juicio. Yo quiero imaginarme
cómo fue esa voz que escuchó Juan. ¿Hasta qué punto fue refulgente? ¿Hasta qué punto fue ese sonido cautivador que al mismo tiempo hablaba de una voz fuerte, pero también hablaba de una voz singular, una voz que clamaba un furioso juicio sobre la tierra o sobre los hombres? Yo me quiero imaginar eso. ¿Por qué me quiero imaginar? Porque de la única manera que entenderíamos lo que Juan está queriendo decirnos en esta descripción del Señor. Unos pies semejantes al bronce, una voz como un estruendo de muchas aguas, sus ojos como llama de fuego. Habla de una presencia impresionante. Y no olvidemos que lo que estaba mirando Juan era una visión que él nunca había tenido y que prácticamente al momento de mirar, trato de imaginarme cómo estaba escribiendo, haciendo la descripción de cada detalle de lo que él veía de parte del Señor. Amén. Entonces, el versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Tenía en su diestra 7 estrellas. El verbo tenía es una realidad del gerundio, voz activa del eco, y debe traducirse teniendo. La idea de dicho gerundio es que, en primer lugar, que Cristo ejerce autoridad absoluta y constante, al igual que completo control sobre las 7 estrellas. Amén. Tenía, como dice ahí, teniendo un poder total. Nos habla de un poder total de lo que el Señor, y una autoridad absoluta de lo que el Señor estaba indicando y haciendo en ese momento. Entonces, en sus pies, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos. Espada, dice, se refiere a la espada larga diseñada en Tracia y que era casi del tamaño de un hombre de estatura normal. Los 2 filos hablan de su eficacia judicial contra el enemigo. La figura muestra la capacidad del Señor de ejecutar a sus enemigos sencillamente con la palabra de su boca. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 41, y leamos para ver qué es lo que nos dice Mateo. Mateo capítulo 25 y capítulo 25, versículo 41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 12, versículo 46. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 46. ¿Dónde está Lucas? Aquí. Versículo 46, ¿qué nos dice? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durante y le pondrá con los infieles. Amén. Espada de 2 filos. La lección principal resultante de esta parte de la descripción se centra en la autoridad judicial de Cristo. Combina la fuerza de un guerrero que derrota a sus enemigos en batalla y el pronunciamiento de su veredicto de juicio sobre cada uno de ellos. Amén. Avancemos. ¿Qué nos dice? Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. La imagen que nos da el apóstol Juan es increíble. Una descripción total del Señor que nos muestra su poderío, su señorío, su magnificencia y todo lo que Él es. Pasémonos
Versículo 17 dice: cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y omega, como se describe en los versículos anteriores, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, dice el versículo 19, las cosas que has visto, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas cosas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. El versículo 19 y 20 hace algo muy interesante, sobre todo en el 19, que nos permite hacer la introducción al capítulo número 2. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El versículo se divide en el libro del Apocalipsis en estas 3 partes. Tenemos que, porque ahorita vamos a entrar prácticamente en lo que es el versículo 2 hasta el 22, que nos permite entender lo que quiere hacer el Señor. Primero dice: las cosas que has visto. Se refiere a la visión de Cristo glorificado, contemplado y descrito por Juan en el capítulo 1. Las cosas que has visto. Muestra lo que el Señor es. La segunda es las cosas que son o que tienen su existencia ahora, es decir, edad presente de la iglesia, constituye la segunda división del libro de Apocalipsis. Esta segunda parte de los capítulos abarca el capítulo 2 y 3. Entonces, las cosas que son. Y vamos al tercer punto, que son las cosas que han de ser después de estas. Y esa es la tercera y última división de Apocalipsis. Estas serán las cosas que han de suceder después de la era presente de la iglesia, las cosas que han de ser. La tercera división comprende los capítulos del capítulo 4, hasta el capítulo 22. Amén. Con eso quisiera yo terminar y dar paso para nuestra semana próxima, que estaremos mirando justamente las cosas que son, que nos habla de las 7 iglesias, y prepararnos para mirar cómo es la explicación que nos hace el apóstol Juan sobre las 7 iglesias, y las 7 iglesias que habla de la plenitud del cuerpo de Cristo. Hermano, quisiera que oremos en esta tarde, que le demos gracias al Señor por la oportunidad de aprender de Él, de habernos mostrado el camino, de guiarnos hacia lo que Él nos quiere enseñar. Tomemos un tiempo y digámosle: Señor, gracias. Gracias porque tú no has descuidado ningún momento de lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Señor, te pedimos en esta tarde que tú seas guiando nuestro entendimiento, que tú abras con luz y sabiduría, Señor, nuestro ser, para poder seguir comprendiendo lo que tú quieres hacer con nosotros, con tu iglesia, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos, por el tiempo que nos permite llegar ante sus hogares. Gracias por el tiempo que usted toma para escucharnos. Que el Señor le bendiga y que estas palabras y estas enseñanzas hayan podido inquietar su corazón y hayan podido llenar de su vida del poder también de Dios manifestado a través de la palabra. Gracias y que el Señor le bendiga, y hasta la próxima semana.